Personalmente, mi lectura favorita fue la del zumbido y el moscardón, porque creo que la frase principal o el aprendizaje principal que me llevo de esta es que la ética es una utopía. Es algo en lo que nosotros siempre aspiramos y nunca va a ser realizada al 100%, pero debe existir porque es como esa lucecita que nos guía en el camino para mantenernos al borde, al margen, para tal vez tomar las decisiones más correctas en las situaciones que enfrentemos, no solamente en la carrera del periodismo, sino también en la vida profesional con cualquier carrera y también en nuestra vida personal, tal vez, ¿no? Porque en esta lectura se hizo el llamado a diferentes profesionales, periodistas de diferentes ramas, diferentes medios, que tal vez no se conocían y los hicieron trabajar juntos, como en un focus group, se podría decir, y tenían que trabajar en equipo resolviendo dudas que tal vez no se habían planteado antes en su carrera, y verlos cómo de a pocos iban solucionando estas problemáticas y tal vez encontrando una idea más clara de esta, creo que es lo que más interesante me pareció de la lectura. ¿Algo que quieran aplicar, aportar? Bueno, a mí lo que me llamó más la atención de las lecturas fue la que trataba acerca de los dilemas éticos del periodismo digital desde la perspectiva de los artículos del Defensor del País. Esta lectura, bueno, nos habla básicamente de cómo la tecnología, los medios digitales han ido transformando poco a poco el periodismo, ¿no? Porque ahora, con el avance de la tecnología, el periodismo cada vez enfrenta nuevos retos, nuevos desafíos, porque muchas veces se enfrentan situaciones en las que se publican noticias falsas en las redes sociales o incluso noticias que tal vez no han sido verificadas anteriormente, y eso pues genera desinformación, genera incluso que puede afectar la reputación de una persona, ¿no? Y pienso también que el periodismo debe adaptarse a estos nuevos cambios, porque si bien es cierto no podemos hacer nada porque como sociedad obviamente seguimos evolucionando cada vez más, entonces pienso que el periodismo debería adaptarse a estos cambios, pero seguir manteniendo sus valores, sus principios, como hemos visto en clase, la ética, la responsabilidad, ¿no? La veracidad, transparencia, porque eso es lo que le va a permitir al periodismo seguir manteniendo su credibilidad. No sé, ¿qué opinas tú? Claro, lo que me dices es muy importante por el hecho de que, como dices tú, acerca del hecho de informar, ¿no? Pero eso también trae más cosas como ser responsables, ser transparentes con la información que sea, verificar la información, contrastarla, porque como vemos en las funciones que tiene el periodismo, que una es informar, la otra también es educar. Entonces, de lo que le damos a las personas la información es cómo forman su criterio. Entonces, al darle información falsa, desinformar a la población, hacen que tengan un criterio equivocado, una realidad equivocada acerca de lo que vivimos el día a día. Ahora, acerca de los cambios que tú mencionas, de los cambios diarios y permanentes que ocurren en la sociedad, me pareció bastante importante porque ese es un punto que toma la lectura favorita que yo he elegido acerca de los cambios políticos y sociales en la ética de la comunicación, que nos habla de que no siempre en la sociedad ha existido como tal la ética de la comunicación, pero sí existían normas en las antiguas sociedades como respetar la privacidad de las personas, como no dar información falsa. Entonces todo esto ha ido evolucionando hasta que apareció la imprenta, lo que lleva a que ahora sí ha habido y se tiene que crear nuevas reglas y normas, porque ya es un tema, podemos decirlo, de masas, porque entonces la imprenta hace que la información llegue a más personas. Entonces te tiene que poner un poquito más de criterio, un poquito más de cuidado en cómo se informa y lo que se informa. Ahora también otro punto sería el hecho de la profesionalización. A partir de que nace la imprenta, el periodismo va tomando otro punto y se va profesionalizando. Entonces se van creando escuelas sobre esto y se va teniendo más prestigio y más importancia al periodista como tal, porque ahora el periodista tiene un rol clave en la sociedad por el hecho de que ahora la información ya no es solamente algo que se ve como algo banal, trivial, sino que es bastante importante por el hecho de que crea un criterio en la sociedad, porque le educa. Ahora, la lectura habla acerca de la Revolución Americana, ¿no? De que el periodismo y la comunicación tiene un punto clave en esto, porque el periodismo no solamente se encarga de informar, sino también de crear ideas, de formar debates, símbolos. Entonces, justamente en la Revolución Americana pasa esto, de que se crean textos, palabras, diálogos en forma de libertad, de la independencia, porque es justamente ese tema de la libertad de prensa, libertad de expresión, que muchas veces se da en las democracias, ¿no? Entonces ahora
el periodismo y la ética en el periodismo también va a depender mucho de la sociedad, porque en muchas sociedades puede ser de un modo, en otras de otro modo, entonces no es de forma absoluta en todo el mundo. ¿Qué opinan de la lectura? Claro, ¿Qué a mí tienen para opinar? justamente lo que acabas de decir, último, que cada sociedad tiene su perspectiva de ver las cosas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos opinar respecto hacia una noticia de una manera, pero otras personas pueden pensar diferente y eso también está bien, porque cada persona tiene su manera de pensar, tiene sus costumbres, ya sus ideales ya establecidos. Y es algo que también se debe respetar, porque eso también forma parte de convivir en sociedad, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo lo que iba a resaltar de tu lectura sobre todo fue que mencionaste, que esto también ha sido mencionado en otras lecturas que se dejó para elaborar, es que si bien es cierto, actualmente con las redes sociales y todo eso, es mucho más fácil compartir información y eso nos da una ventaja enorme que tal vez los periodistas de antes no tenían, ¿no? Porque ahora la información llega tanto al periodista más rápido y el periodista puede mandarlo de manera inmediata a la población, que esto pues tomaba días, semanas, incluso meses antes, pero que también surgen nuevos retos éticos que probablemente todavía están descubriendo los periodistas y bueno, nosotros como futuros comunicadores o tal vez periodistas también estamos terminando de entenderlos, por así decirlo, porque muchos hemos propuesto en clase tal vez no establecer lineamientos, una guía o leyes que tal vez limiten el uso de estas herramientas nuevas tecnológicas, porque algo que también rescato es que con todo esto del periodismo ciudadano, tal vez que empezó a nacer con las redes sociales, sobre todo creo que en pandemia, es mucho más fácil confundir la opinión de un ciudadano que informa desde su posición de ciudadano a la de una noticia elaborada por un profesional que estudió para realizar esa noticia, ¿no? Que sabe el esquema, las palabras correctas, que sabe unos pasos extras que tal vez los ciudadanos no, como el contrastar información, verificar las fuentes, entre otras. Algo que también es importante mencionar es que, bueno, durante todas las clases nos hemos hecho muchas veces preguntas sobre ética, ¿no? De qué decisión es la correcta, cómo yo actuaría en esta situación, si realmente pasa. Y bueno, la primera pregunta que fue respondida por el profesional John Prada de Moyobamba fue que entre tanta confusión, tal vez retos éticos que se le han presentado en la carrera, ¿cómo es que él mantiene el equilibrio, o bueno, un periodista en general mantiene el equilibrio entre sus valores y creencias y lo que le pide su medio? O sea, he renunciado por temas similares porque no contravenían contra lo que yo tenía que hacer en su momento cuando trabajaba en el gobierno. Trabajaba en algún momento en una municipalidad cuando he visto cosas que no eran acordes a lo que yo estaba pregonando, simplemente manifesté mi punto de vista y sabía que me iba a costar el puesto a pesar de eso y me han terminado sacando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque finalmente es eso, un periodista vive de la ética y de la oficialidad de la versión de la información que debe tener. Cuando una persona que se dedica a hacer prensa pierde ese enfoque y pierde la ética y digamos esa palabrita que mucho se usa, pierde todo. Siempre que se nos planteaban ejemplos de qué pasa si tu medio te presiona a hacer esto o a no hacer esto, tú renuncias, tú qué decisión tomas, y creo que al menos por mi parte siempre me iba al lado de, sabes que no vale la pena sacrificar tanto tu trabajo, tu credibilidad, tu reputación, y es tal vez un poco esperanzador saber que existen allá afuera periodistas que son capaces de hacerlo. Obviamente existen factores por los cuales un periodista puede no tomar esta decisión, pero es gratificante saber que sí hay periodistas que de esa manera defienden sus valores y su ética como profesionales y también su reputación, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí también me llamó mucho la atención su respuesta y sobre todo también como me sentí un poco más aliviada al escuchar que él también haría lo mismo, porque como dijiste tú, en clase se habían planteado muchas situaciones respecto a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿tú qué harías? ¿Tú si fueras el periodista, qué hubieras hecho? Entonces, creo que los tres en clase hemos coincidido en la respuesta que sí dejaríamos el medio y de todas maneras publicaríamos la noticia, porque el propósito es informar, ¿no? Y si tú ya tienes la información verificada, tienes tus fuentes, todo ok, entonces lo más justo para la sociedad sería lanzar esa noticia, ¿no? Independientemente de tal vez otros pensamientos que tenga tu medio. ¿Tú qué opinas? Claro, como dices tú, y un punto importante
que has dicho tú es acerca de tener la información pero ya validada, porque podemos tener la información y decir que queremos publicarla y nos pueden decir que no, pero ahora lo más importante es que esa información ya esté verificada, que esté contrastada, no porque si a las finales vamos a subir la información que nos han dicho que no y luego la subimos y es todo un problema y termina siendo un problema la noticia, termina siendo un problema porque nos van a votar. Para el medio también. Ajá, entonces lo más acertado en ese caso, la opción de que nosotros tenemos de realmente publicar noticias que la información esté verificada. Ahora, sobre el tema, porque muchos de nuestros compañeros nos han contrastado con nuestra opinión por el hecho de que ellos no publicarían noticias porque, bueno, se proponen diferentes bases como que tenemos una familia, como que somos el soporte de esta, de que nos quedamos sin trabajo, sin comer, ¿no? En pocas palabras. Sería el hecho de que yo me voy por el lado de que, bueno, yo publico la noticia, me votan, pero creo que hay otras personas y otros medios que creo que realmente van a reconocer ese valor que tenemos como periodistas, ¿no? Porque no todos los medios, considero yo, y no creo que todos los medios que existan van a cerrarnos las puertas, ¿no? De poder trabajar para ellos, porque ven en nosotros, en caso hagamos eso, ven en nosotros una persona con valores, con ética, ¿no? Que con convicciones en la vida. Claro, bueno, ya que estamos tocando temas que hemos visto en clase también vimos que no siempre lo que es legal necesariamente es ético. Y de ahí también surgió una pregunta para el periodista. Caso acá en Trujillo de una fotografía, ¿no? Una fotografía que era de un menor de edad. Que para empezar, legalmente, ustedes saben que a los menores de edad no se les puede sacar la foto, ¿no? Y sobre todo difundirla, el rostro y todo eso. Era un menor de edad que había, me parece, no recuerdo bien si había tenido un accidente, una enfermedad o le habían disparado, una cosa así. Y en un cierto medio, no voy a mencionar el medio, en cierto medio lo sacaron como un titular, ¿no? Y obviamente era por el tema de, en este caso, el encargado, el director, buscó cierta frivolidad, ¿no? En esta información, buscó más el morbo que otra cosa, ¿no? De repente vender más ejemplares. Y allí, por ejemplo, fue un error terrible. Terminaron despidiendo, ¿no? A la persona. Y esa fue la respuesta del periodista Harold Narváez Rodríguez. Y sí me parece muy interesante y concuerdo también con él porque muchas veces tal vez no se toma en cuenta la gravedad de la situación y como él mencionó en su ejemplo que fue acerca de un menor de edad, se debe tener mucho cuidado respecto a ese tema porque por el mismo hecho de que es un menor de edad y que todavía está sigue expuesto a muchos peligros igual en el internet, en las redes sociales y muchas veces, bueno, en su caso, que el medio buscó más el morbo, como él mencionó en su respuesta al simplemente publicar ese titular y muchas veces esto no se tiene en cuenta y esto pasa seguido, la verdad, que muchos medios buscan llamar la atención, a veces incluso con titulares que son falsos, que no tienen nada que ver con la noticia, simplemente por ganar más clics, por ganar más vistas, porque la gente hable de su medio, de que sí, tú tienes la noticia, pero literalmente se está desinformando con esto a la sociedad. ¿Qué opinan ustedes? Claro, ¿no? Muchas veces se van por priorizar el tener más público y tal vez con títulos amarillistas llamar más la atención. Y esto no es nuestro propósito como periodistas, que ya lo hemos visto no solamente en las lecturas, también con casos, estudios, análisis de medios reales, sino que también incluso en el Perú es muy común, sobre todo en temas políticos o sabiendo que vivimos actualmente en un país muy violento, es más fácil atraer vistas poniendo un título súper exagerado sin importar la víctima y deshumanizarlos completamente. Bueno, y un punto que puedo vincularlo con la pregunta que le hemos mencionado a la periodista Melissa Silva, puede ser el tema de las redes sociales, ¿no? De como tú dices, ¿no? El morbo y todo eso. Entonces, por el internet, la difusión de las noticias es una manera increíblemente rápida. Y es justamente ese tema que se toca con la periodista Melissa, ¿no? Acerca de que cómo se toma el hecho de que tú puedes tener la información, pero ahora también corre en riesgo, por ejemplo, la verificación, ¿no? De la información, la contratación, porque uno puede tener la noticia, pero ahora también tiene que ver si la sube en el medio digital, donde la noticia corre más rápido, donde se puede subir información más rápido, o esperar más tiempo y poder contrastar y verificar la noticia. Esa es la respuesta de la periodista. No todo lo que tú encuentras en esta era digital es información. No todo está verídico. No todo nos puede funcionar. Y ahí está en nosotros
poder hacer el proceso de verificación de qué información es la medianamente correcta para poder llevarse a cabo un proceso periodístico éticamente profesional. Lo que nosotros publiquemos lo puede seguir a esa persona por el resto de su vida, básicamente, porque Internet no se deshace de nada. Exactamente, y como tú acabas de decir, la información en Internet se mantiene ahí. Justamente encontramos noticias de hace años, incluso tal vez que podemos, o sea, si no publicamos correctamente, si no se tiene un debido cuidado, se puede dañar esa reputación de la persona, puede incluso perder su trabajo. ¿Cómo queda, no, esa persona? Le chocaría bastante ese hecho de que publiquen una noticia y tú no tengas nada que ver, te daña eso prácticamente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, y entonces considero que el periodista entonces tiene una responsabilidad social, ¿no? Porque no solamente subir información, sino también cómo, cuándo y por qué hacerlo.